Sí, dicen que de hecho que 1 hora de sonoterapia es el equivalente a 8 horas de sueño. Se le dice también que es la terapia de frecuencias, ¿no? Lo recalibra todo. Y entonces en ese proceso de recalibración renueva la célula. Este último par de años me he estado formando y ahora mismo estoy haciendo un curso muy potente en Londres, ¿no? Con los que son un poco los gurús De la de la sonoterapia. ciencia de la sonoterapia. Estos son los super bajos, son los super sanadores. La salud nace a partir de un sistema nervioso equilibrado. Bienvenidos a Cate Podcast. En el día de hoy hemos venido a hablar de sonido. Sonidos que nos hacen llorar, sonidos que nos hacen reír, sonidos curativos, sonidos que odiamos. En general, creo que todo el mundo está conectado a sonidos, y no solo los seres humanos, también los animales, las plantas y todos los seres vivos de este mundo. Hoy venimos a tender puentes entre el sonido y la salud. Hoy tenemos aquí a Amaia Gabancho. Hola, Arratsaldeon. Arratsaldeon, explícanos un poco quién eres Vale, muy bien. y cómo has llegado hasta este Hasta punto. aquí. Sí. O sea, yo te conozco y para la gente que no nos conozca, un poco de Sí, información sobre ti. pues es un camino largo, curioso y creo que bonito también, ¿no? Yo hace muchos años que me dedico a la música, además de a la literatura, ¿no? Siempre he llevado las dos cosas a cuestas, pero sí, me he dedicado más a la literatura, ¿no? Ya sea dando clases en la universidad, traduciendo Sí, yo te libros. conocía como tu faceta de traductora. Sí, literaria, del euskera Sí, al inglés sobre todo, ¿no? Pero bueno, la música siempre ha estado ahí, yo siempre he sido cantante profesional y bueno, pues hacía mis bolos además de la literatura, ¿no? Pero llegó un momento, después de estar como 20 años en el mundo académico, que yo notaba que me parecía que había más verdad en la música que en el mundo universitario, ¿no? Y entonces que había más verdad, más sabiduría. A mí me satisfacía más, ¿no? La música que lo que estaba viviendo en la universidad. Entonces, un poco como nos ha pasado a muchos con la pandemia, pues me fui de Chicago, donde estaba en aquel momento, volví a Bermeo y quise montar aquí otro tipo de vida, ¿no? Quise sí, darle, porque darle la tú has vuelta. estado viviendo en Chicago, ¿no? Sí, los últimos 9 años antes de la pandemia en Chicago, antes de eso en Inglaterra, 10 años haciendo el máster, el doctorado y tal, y antes de eso en Irlanda, que es donde hice mi carrera universitaria, la primera, ¿no? Pero bueno, la música siempre estaba ahí, los libros siempre estaban ahí, pero bueno, llega un momento en el que estoy en los últimos años en Chicago en los que yo ya noto que mi alma quiere otra cosa, ¿no? Entonces cuando vuelvo aquí, pues digo, mira, es el momento para replantear, ¿no? Y había pasado que en Chicago, o sea, una semana antes de que cerraran las puertas de todo, de que nos encerraran en casa, una amiga me había invitado a ir a que nos hicieran un baño de sonido. Y fue una experiencia alucinante, ¿no? Porque yo me acuerdo de estar allí en el suelo y esta mujer maravillosa, Anila, estaba tocando gongs, estaba tocando cuencos tibetanos, estaba tocando un montón de instrumentos. Y yo recuerdo tener una sensación de bienestar absoluto que nunca había tenido. O sea, hemos hecho todos, hemos hecho reiki, shiatsu, masajes, esto, lo otro, miles de cosas, ¿no? Pero el poder de ese baño de sonido, de afectar mi cerebro, yo tuve unas sensaciones muy físicas en mi cerebro, ¿no? Y supe en aquel momento, dije, esta voy a ser yo. Como ya sabéis, Costaco Trail está asociado con Nutriley. Tenemos dietas personalizadas y entrenamientos personalizados para todos los niveles. Y hoy traemos una oferta para ti. Si nos escribís que venís de parte de KT Podcast, tenéis un 10% de descuento en la primera asesoría. Seguimos con el podcast. Yo voy a hacer esto, ¿no? Pero bueno, eso pasó justo antes de salir de Chicago.
La pandemia nos volvió locos a todos, llegué a Bermeo y nada más llegar a Bermeo empecé a buscar a ver si por aquí, en Euskadi, en Barcelona, en Madrid, a ver si podía ir haciendo algunos cursos, ¿no? Y he estado haciendo esos cursos este último par de años, me he estado formando y ahora mismo estoy haciendo un curso muy potente en Londres, ¿no? Con los que son un poco los gurús De la sonoterapia. de la ciencia de la sonoterapia. Y para mí es un mundo fascinante, ¿no? Porque al final a la sonoterapia, que se le dice sound therapy, ¿no? Se le dice también que es la terapia de frecuencias, ¿no? Y de vibraciones. El Y sonido al también final. antes en los 80 se le llegó a llamar terapia acústica dinámica también, ¿no? Porque claro, con lo que jugamos en este tipo de terapia es con las ondas sonoras, con las frecuencias armónicas y con lo que esos sonidos, el efecto que esos sonidos pueden tener sobre nuestro organismo y sobre todo sobre el sistema nervioso, que está en la raíz del bienestar. Vale. El principio es el Antes de sistema seguir, nervioso. me gustaría definir un poco qué es la sonoterapia, porque a alguno le he comentado, he ido a una sesión de sonoterapia. De hecho, he hecho una sesión de sonoterapia antes de esta entrevista. Ajá, ¿dos? ¿Has hecho dos? He hecho dos. Y siempre para relajarte, ¿no? Como te ponen música para relajarte y no es eso. Sí, Y quiero que expliques un poco sí. más detalladamente en qué se basa. Claro, en frecuencias, pero que nos hacen vibrar, ¿no? Claro, es eso, sí. Sí, y es curioso, tú dices eso, ¿no? Que la gente no sabe muy bien. Claro, es que no ha llegado aquí todavía, no está empezando a llegar, pero no ha llegado aquí. La gente también cuando les digo que hago sonoterapia me dicen, musicoterapia. No es musicoterapia, Claro, no ¿no? es... O sea, utilizas Sí, instrumentos, pero no estás haciendo música. Lo que estás haciendo es utilizar, pues, por ejemplo, los cuencos tibetanos, los gongs, el tambor samánico, sí, luego vamos a explicar. palos de lluvia, cosas diferentes, para al final lo que estás haciendo es utilizar las frecuencias y, por ejemplo, yo cuando cojo, por decir un ejemplo, ¿no? Yo tengo este diapasón y este diapasón, ¿no? Y este diapasón está a 64 hercios Que y eso es es un subgrave. súper Cuando bajo, estás en un sí. concierto, digamos, el grave que suena Ajá. suele estar por ahí. Sí, y este está a 40, ¿no? Todavía más Entonces, bajo. claro, entonces estos son los super bajos, son los super sanadores, porque reverbran muchísimo y entonces hacen que, por ejemplo, la energía estancada que tú puedas tener en tu cuerpo porque tienes una lesión o porque tienes alguna dolencia, ¿no? Que puede ser desde un cáncer, por poner algo muy grave, ¿no? Hasta, yo qué sé, un quiste, por ejemplo, ¿no? Que se te ha hecho por alguna tontería, un quiste benigno. Entonces, esto es lo que hace a nivel frecuencial y vibracional, lo recalibra todo. Y entonces, en ese proceso de recalibración, renueva la célula. Por ejemplo, si hago esto y pongo aquí, tú, como bien sabes, notas Sí, mucho eso vibraba mogollón. vibra Le he llegado a muchísimo. llamar el tractor, porque Sí, vibraba mucho. Y este todavía más, porque es más bajo, ¿no? Entonces, pero si yo, por ejemplo, les doy a los dos y me pongo aquí, Te vibra todo el cráneo. no solo eso, como las frecuencias son diferentes, Armonizan. claro, armonizan entre ellas. Entonces es como que te pone el cerebro en un estado como si fuera de meditación absoluta, ¿no? El estado teta, que se le dice THETA, ¿no? Y es así que cuando la gente recibe este tipo de terapia, una de las cosas que me dicen muy a menudo es como, he dejado de pensar, Sí, a mí me ¿no? pasó. Sí, A mí me pasó. y eso es lo que tú consigues estar aprendiendo meditación durante muchos años y llegas a momentos en los que eres capaz de Sí, controlar porque te el dejar de centras en la pensar. vibración que hace ello. Claro, ello mismo, ese proceso de que se encuentre la frecuencia de, yo qué sé, la frecuencia del gong, que puede estar a 432, y la frecuencia del bol, que puede estar a 586, me da igual. Sí.
el encuentro de esas dos frecuencias hace... Amplifica más el... Claro, Sí, uno, la música funciona así. uno amplifica al otro, por supuesto, pero luego el encuentro entre las dos, que por eso tengo este tatu, ¿no? Que es de las armonías, de las frecuencias armónicas, claro, cuando se encuentran hacen que pasen cosas en el cerebro, o sea, que como un lado de tu cerebro se está enfocando en un sonido y el otro lado de tu cerebro se enfoca en el otro, hace que en ese encuentro haya como una especie de, no sé, llamarle un vacío sensorial o un espacio que se crea que es súper relajante. Sí, es súper relajante. Sí, Yo en una súper, sesión, súper. la primera no, porque estaba experimentándolo, Sí. pero en la segunda me quedé dormido un rato incluso. Sí. Sí, dicen que de hecho que 1 hora de sonoterapia es el equivalente a 8 horas de sueño. Ostras. Sí. Sí, para la gente que sufre de insomnio le viene muy bien. Y quería hablar también como somos frecuencias al final. Somos energía. Sí. Entonces, esto afecta al sistema nervioso, ¿no? Exactamente, sí. A ver, al final... Por la bioquímica empezaremos a segregar sustancias diferentes cuando... Claro. A ver, al final el bienestar, la salud, nace a partir de un sistema nervioso equilibrado, sano, tranquilo. El estrés es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Y muchas dolencias, muchas incluso lesiones físicas, surgen a partir de estreses que están guardados en el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, si miramos a este dibujo, ¿no? Este dibujo, si tú ves aquí, ¿no? Esto te muestra cómo cada vértebra en nuestra espina dorsal, que es lo que forma nuestro sistema nervioso, está relacionado con una parte del cuerpo, ¿no? Entonces tú puedes sufrir, por ejemplo, por llevarlo a un caso concreto, por ejemplo, tú puedes tener una persona que sufre brotes de herpes zóster, por ejemplo, que se le plantean siempre en la zona lumbar, y resulta que le duele el dedo gordo, porque están intrínsecamente relacionados, ¿no? Es esa parte del sistema nervioso con el dedo gordo. Mira, del cuando pie. trabajamos entrenamientos, el glúteo está relacionado con el dedo gordo del pie. Claro, así que la lumbar también tiene que estar. la lumbar y el sacro, ¿no? Entonces, claro, hay que entender eso también, ¿no? Entonces, a la hora, por ejemplo, si yo tuviera un paciente que tiene ese tipo de dolencia, la que acabo de describir, entonces yo, por ejemplo, le aplicaría los diapasones, ¿no? Empezando desde frecuencias más bajas, yendo subiendo poco a poco. De abajo a arriba se hace. Sí, de abajo a arriba se hace, ¿no? Para ir, es un poco como disolviendo esa energía que se ha concentrado ahí, ¿no? Para que se vaya disolviendo. Por ejemplo, yo estoy haciendo eso con eso, luego le paso el bol, que como amplifica esto, y luego le doy al gong, que ya lo amplifica. Luego probaremos un poco los Sí, sonidos. sí, que amplifica todo más, ¿no? Entonces, en realidad, con estos instrumentos y a partir de las vibraciones que provocan el cuerpo, porque, claro, tú me has preguntado cómo utilizas esto, ¿no? Yo pongo estos instrumentos sobre tu cuerpo, pongo los diapasones sobre tu cuerpo, pongo los boles tibetanos sobre tu cuerpo y hago que vibren, ¿no? Y entonces las frecuencias a las que estos diapasones están... ¿cuál es la palabra? Afinados, exactamente. Esas frecuencias, ¿no? Combinándolas, podemos conseguir que pues eso, las lesiones, las contracturas, la energía estancada se disuelvan. Exactamente. Y eso lo vimos cuando estábamos tratando tu lesión, que cuando aplicábamos el bol sobre la zona, perdón, el cuenco tibetano sobre la zona que te dolía, no resonaba igual. Sí, es muy curioso porque se apagaba el sonido. Claro. Tenía un poco el psoas contracturado y ponía sobre el psoas el cuenco y el otro psoas seguía vibrando y en este se apagaba. Claro, porque en realidad yo digo, les digo que son alta tecnología porque es un poco como, sin exagerando, es como una máquina de resonancia magnética, porque es resonancia. Sí. Claro, es resonancia. Entonces, la resonancia... Bueno, pero la resonancia magnética no te cura. Ya, exactamente, sí, eso es mejor todavía. Como ha dicho mi profe este fin de semana en Londres, ha dicho
¿cómo ha dicho? A ver, ha dicho en inglés, Ancient Technology for the Future. Tecnología Tecnología antigua del antigua futuro. para el futuro, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? Porque con estos cuencos sobre todo, pero también con los diapasones, pero yo creo que con los cuencos sobre todo puedes leer el mapa del cuerpo y te dicen, te hablan, te dicen Sí. dónde está el mal, ¿no? Dónde está... Mira, de hecho, hablando de resonancia magnética, Ajá, esto resuena pero no es magnético. Y exactamente. ayer estuve con mi osteópata preferido, que tendremos otra charla Ujú, enseguida, y me ponía un imán sí, y anulaba la fuerza en ese momento para medir lo que estaba bien y lo que estaba mal. ajá. Sí, es el mismo Sí, principio al final, ¿no? Sí, sí, de una manera o de otra, estos elementos pueden descodificar lo que llevamos a cuestas en estos ya. cuerpos, ¿no? Que pueden tener pues cositas Y que están un luego, poco fuera de equilibrio. luego tengo Ja, entendido también que puedes generar más melatonina, ujú, cortisol claro, y diferentes hormonas que, por ejemplo, yo, las 2 sesiones que tuve, dormí, pero sí, seco. sí, Como ayer volví del kinesiólogo y dormí seco. Y es lo claro. mismo, lo mismo. Sí, hombre, yo creo que hay lo que pasan muchas cosas, ¿no? Pero efectivamente a nivel hormonal tiene un efecto muy potente porque también he tenido eh, pacientes que han venido a verme que, por ejemplo, han recuperado la regla, ¿no? Que habían perdido la regla y la han recuperado. Entonces, a nivel hormonal también, eh, yo creo que es que a nivel celular eh, hace una especie de recalibración completa. O sea, si tú te Sí, las imaginas, famosas mitocondrias que están de moda claro, ahora, exactamente, sí, como la luz es lo roja. más viejo del mundo porque Sí, vienen de nuestra madre en África sí, hace sí, sí. 60.000 años, ¿no? Pero ahora estamos empezando a darnos cuenta de lo que somos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Si tú te imaginas el efecto que pueden tener unas ondas sonoras sobre un bol lleno de agua, por ejemplo, y Claro que ves vibra. cómo, ¿no? Vibra, se expande, se mueve y está siempre en un equilibrio Y somos perfecto, agua. ¿no? Y somos agua, somos un 70% de agua. Entonces, este tipo de instrumentos están haciéndote eso todo el rato. Entonces, tú cuando sales de una sesión de estas, incluso yo, que soy la que te estoy dando, o sea, yo no recibo al 100% como Claro, recibes porque no estás tú, relajada, porque yo entiendo. estoy activa, digamos, tú estás pasivo, receptor, y yo estoy pues haciéndolo, Sí, ¿no? Pero es que incluso a mí me afecta. O sea, ya lo notas. yo también me quedo Zen. como un pincel. O sea, yo sé que desde que estoy estudiando todo esto y estoy utilizando estos instrumentos, mi salud ha mejorado muchísimo. Y no es, o sea, es como el otro día me decía un amigo, bueno, le digo, ven, porque que tenía una piedra en el riñón, ¿no? Le digo, ven que te haga una sesión que te va a ayudar. Y me decía, para eso hay que creérselo. Dije, No, mira, estuve con él. no hace falta que Y te le lo dije, creas. no, esto no es místico. Estamos hablando de No, algo científico, científico y sí, físico. sí, Son sí, ondas sí. mecánicas. Sí, Al final, claro, claro, no sí, es sí. tu creencia Mm. como... No, no, esto no es Sí, una sí. secta. No hace falta que te lo creas. Sí, Esto eso es. es lo que es. Y a ver, para eso también hay que saber de dónde viene, ¿no? Que todo esto viene de Nepal, sobre Nepal. todo. Y entonces, claro, todos estos monjes tibetanos tienen un conocimiento de la leche. Y mira dónde están a nivel de conciencia, están años luz de nosotros, ¿no? Y todo lo que saben y todo lo que contienen, todo el corpus de Sí, conocimiento que tienen en esas culturas, ¿no? Al que nosotros estamos empezando un poco a rascar. ya. Pero a mí me parece súper impactante lo que pueden hacer estas cosas, ¿no? Lo Sí, que sí, estoy sí. descubriendo, porque me parece además que aunque llevo, pues eso, más o menos año y medio, 2 años haciendo esto, como que estoy al principio de un camino que me resulta súper fascinante, Ya. porque A mí cada vez descubro más cosas, ¿no? me parece todavía insultante que a Mm, esto se le llame terapia alternativa. ya, sí, Porque la sí. medicina moderna no concibe esto. Mira, Tú vas a un hospital sí. y Ujú, ¿en qué ámbito se trabaja esto? Porque un mm, médico que vas, un médico de cabecera, un ujú, traumatólogo, nunca te va a recomendar esto. Igual alguno te va a decir, pues mm, sí, puede venirte bien, pero sí. no, esto es una solución a tu problema. Ujú, ujú. Claro, a ver, yo soy partidaria de
del acercamiento a la salud que sea multidisciplinar. O sea, Sí. yo creo que siempre nos van a hacer 360 falta... grados. Sí, que siempre nos Aquí van a hacer defendemos la falta salud. pues una buena nutrición, mover el cuerpo, de vez en cuando nos va a hacer falta un paracetamol o incluso algo más potente si tenemos una dolencia que no se pueda tratar, pero que este tipo de terapias pueden ayudar muchísimo más de lo que la Sí, yo gente creo que les da mucho más que un crédito. medicamento. Mira, para mí hay una cosa que está súper clara. Yo he trabajado para la industria farmacéutica. Los 10 primeros años de mi profesión como traductora, como se ganaba mucho dinero traduciendo para las farmacéuticas, pues yo compensaba un poco el poco dinero que ganaba traduciendo Sí. literatura, pues ganando dinero porque se podía ganar mucho y rápido traduciendo para las farmacéuticas. Entonces aprendí un montón. Pero una de las cosas más importantes que aprendí fue lo que es verdaderamente el efecto placebo. Ya. Y cómo se mide la efectividad de una medicación cuando se le va a dar la aprobación oficial por el sistema en América es el FDA, no me acuerdo cómo se llama, Sí. la aprobación farmacéutica, Las ¿no? oficiales, o sea, Exactamente. los organismos oficiales. Sí. Entonces resulta que para que a una medicación se le dé la aprobación, solo tiene que ser 10% más efectivo que el placebo. Eso no es nada. Lo comparan contra el placebo, pero es que el placebo es 30%. Entonces, O ¿eso sea, qué un te está medicamento diciendo? puede llegar a ser 10%. 40%. Pero es que el medicamento está haciendo el 10% del trabajo. Ya, por El eso. 30% del trabajo lo está haciendo tu cuerpo. Porque nosotros Bueno, somos... el 70, digamos. A ver, pero nuestros cuerpos son máquinas autosanadoras. Sí, Lo por que eso tenemos digo, que hacer el es resto. generar el espacio para que nuestros cuerpos se sanen por sí solos. Mira, el otro día estaba viendo ¿no? un vídeo de un luchador de estos que pelean a puño limpio Ajá. y decía que él nunca va al hospital porque él se sana a sí mismo, que igual tarda Ya, un tarda tiempo más. pero que se sienta y medita y que la gente le dice que no entiende cómo se puede sanar tan rápido. Y pues Sí, porque eso, piénsalo, al final, si está aceptado por la medicina tradicional, la occidental, vamos a decir, ese efecto placebo, que nunca nos paramos a pensar lo que es realmente. Pero esto es tu es tu capacidad, cuerpo, sí, tu capacidad autorregulación. autosanadora. Sí, Y te dicen, vale, nosotros vamos a crear todas estas medicaciones más tóxicas y menos tóxicas, ¿eh? que siempre hay efectos Que- secundarios. Sí, Aquí no y hay efectos algunos secundarios. chunguísimos. Pero eso, con que sea un 10% sobre tu placebo, ya te damos, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que la sonoterapia es más que 10%. La Sí. sonoterapia es más que 10% Yo con sobre dos sesiones el que he placebo. hecho, de hecho, llegué aquí antes de una prueba deportiva que tuve, que estaba durísimo, y corrí la prueba que estaba después de la prueba mucho mejor. O sea, eso no hay quien lo entienda. Si no hace nada, Claro. no hay quien lo entienda. Estaba mucho mejor después de correr los 16 kilómetros por el monte y todo el trote que te das, Sí. que antes de la sesión. Claro. Y Porque hice la sesión y el de 3 días fui a la carrera. Claro, la sesión te recalibró, te hizo como una puesta a punto. Sí. Entonces tu cuerpo, y después de dormir muy bien esa noche, tu cuerpo se autosanó. Sí, encima es cero agresivo. Es No que, hay, claro, no nada, te nada, mueve el no te va a músculo, doler sí. nada. O sea, lo único que vas a hacer es relajarte como un pachá. Sí, Es lo sí, sí. único que vas a hacer. Sí. Y hablando de la tercera edad, me parece una herramienta muy interesante, porque hay Sí. gente que no le puedes tocar porque tiene una dolencia, otra, una Claro. enfermedad. Y más, esto mira, me parece que, ¿no? sí. Neuronal, o sea, A nivel neuromuscular, sí. neuroregenerativo también, porque Sí. por ejemplo, una cosa que me ha parecido súper interesante por cuestiones familiares también, porque todos tenemos familiares de cierta edad que pues estamos viendo que están perdiendo la memoria y cosas de ese estilo, ¿no? Pues este fin de semana que he estado en Londres haciendo pues, parte del curso este que estoy haciendo, y los que nos están enseñando, los dos profesores, están tomando parte en un estudio que se está haciendo en la Universidad de Oxford, y en ese estudio están viendo el efecto de la sonoterapia sobre la demencia y el Alzheimer, y tiene un efecto súper positivo. Y tiene un efecto súper positivo, pero especialmente una afinación concreta, que es esta, que por eso me he comprado
este juguete. No es un juguete, es un instrumento de alta precisión. Entonces, esto, al que le llaman chalice, un cáliz, ¿no? Que está diseñado por mi profesora, que se llama Carabella Sansom, pues está afinado a la frecuencia R, digo R, re, que D en inglés. D en inglés, exactamente, sí. Y entonces esta es la que se ha comprobado es la más eficaz sobre ese tipo de dolencias. ¿Qué tiene ¿no? dentro? ¿Cuarzo? Sí, cuarzo, cachitos de cuarzo. Y eso, y entonces, bueno, pues he invertido en este instrumento pensando en que voy a poder aplicarlo pues Sí, es súper relajante. Sí, a mucha gente querida Más y luego mayor, sí. a todos los que quieran también, pues, o sea, el estrés mental, por ejemplo, no tienes por qué ser mayor y tener una dolencia neurodegenerativa para beneficiarte de esto, porque si tú eres una persona que sufre de mucha presión mental, por ejemplo, mucho estrés en el trabajo, No os podéis imaginar cómo vibra cuando metes la mano. pues también te viene súper bien alinearte un ratito a esta frecuencia. ¿No? Aquí, por ejemplo, mira, para que veáis un poco... Espera, ahora te quería hacer una pregunta más y vamos a ir a eso. Quería saber algún caso que te haya sorprendido mucho después de aplicarle, sin decir nombres, porque son clientes, es confidencial. Claro, sí. Pero algún caso que hayas dicho, ostras, pues esto funciona de verdad. Sí, bueno, ha habido una persona en particular a la que le he hecho ya un número de sesiones y entonces tiene una dolencia muy particular, una enfermedad autoinmune y al de la cuarta sesión o así, creo que le tocaba hacer la revisión. Con el médico. Con el médico de medicina occidental normal. Y este médico le dijo, todos los marcadores de tu enfermedad han mejorado muchísimo. No sé lo que estás haciendo, le dijo, pero sigue haciéndolo, ¿no? Entonces, hombre, no vamos a decir que es todo esto, y otras cosas igual también le han podido ayudar, pero que es bastante casualidad porque además hemos hecho las sesiones muy seguidas, ¿no? Y dentro de ese, porque le están como el diagnóstico es reciente, le están mirando cada 2 meses, ¿no? Entonces, claro, había un salto cualitativo muy grande entre sus últimos análisis y estos, ¿no? Entonces el médico le ha dicho, ¿qué estás haciendo? Y lo único diferente era que había venido a verme a mí 3 o 4 veces. ¿Le había comentado al médico que estaba haciendo esto? No creo que le dijo, no creo que le dijo. Igual a la siguiente le dirá. Pero sí, es que efectivamente, no sé, yo cuando he estado estudiando todo esto, una de las cosas que dicen que tiene un efecto muy positivo sobre condiciones como enfermedades autoinmunes, fibromialgia, herpes zóster... bueno, todo lo que esté relacionado con el sistema nervioso, ¿no? Y, por ejemplo, en el curso que he estado el fin de semana, había varios especialistas, psicólogos, que están también haciendo el curso. Quería entrar con eso. Sí, porque están viendo la aplicación a las enfermedades mentales. Emocionales también. Claro, al bienestar emocional. Y entonces, estos psicólogos estaban viendo la aplicación directa para enfermedades especialmente como pacientes esquizofrénicos, pacientes que sufren de alucinaciones auditivas o visuales, ¿no? Porque como esto calma tanto la mente... te apaga un poco... Claro, es que eso de no pensar, ¿no? Entonces que estaba viendo como que podía haber una aplicación directa para ayudar a este tipo de pacientes también, ¿no? Y claro, en esta sociedad de hoy en día todo el rato necesitamos un estímulo por atrás, es todo sonido, que el coche que pasa, la televisión de fondo, la radio de fondo. Desgraciadamente. Y al final esto te hace como bajar un poco el tono. Sí, fíjate, mira, diciendo eso, ¿no? Me pareció súper curioso y muy bien que nuestros profes tenemos como parte del curso se hace online y luego hay que ir a Londres, ¿no? Como 6 fines de semana. Y en el primer módulo se pasan la mitad del primer módulo diciéndonos
que aparquemos los teléfonos, que aparquemos, que le dediquemos, que cuando vayamos a estar estudiando para el curso, que Lejos. cerremos la puerta, el teléfono fuera y fuera estímulos y solo esto, ¿no? Y que nos acostumbremos a estar solo con los instrumentos, a estar, o sea, a salir de esa burbuja loca en la que nos hemos metido, ¿no? Y es verdad que tiene un efecto inmediato, ¿eh? Salirse un poco Sí, de todo eso. mira, ya sabéis que colaboramos con Nutriley y siempre, siempre, siempre me dice para dejar el teléfono móvil fuera de la habitación a la hora de dormir. Sí, 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 sí. En modo avión Sí. y fuera del... Sí. Si puedes apagar el wifi, apagar el wifi. Sí, sí, sí. Es un buen consejo. Y yo creo que tiene un impacto inmediato sobre la calidad del sueño. O sea, está clarísimo. Sí, sí. Yo, de hecho, antes ponía modo avión, pero es que ahora lo apago totalmente, Ya, el mira. teléfono. Lo apago, digo, si me da igual, ¿para qué voy a dejar encendido? Lo apago. Yo hasta que me empezó a decir ella, incluso llevaba a la cama el teléfono y estaba en la cama con el teléfono. Que a Ya. mucha gente le pasará, supongo. Sí, a un montón de A gente. mucha Eso es gente le súper pasará. común. Y desde que me lo dijo ella, el sueño ha mejorado muchísimo. Sí, 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 sí. Y vamos, si ya te haces un poquito de baño de cuenco tibetano... Si quieres explicarnos un poco... Ah, eso, sí. Pues cómo eso, mira, funciona. vais a ver que esto os va a coger este que está, me viene bien. Cada Porque uno... aquí no se usa la voz. Sí, sí, también, ¿También? sí, también. Esto es algo que, pues claro, como sabes, pues yo soy cantante, entonces también me interesaba un poco desarrollar o ver cómo estos profes con los que estoy aprendiendo, cómo plantean ellos el uso de la voz, ¿no? en la situación sanativa. Y pues este fin de semana hemos tocado un poco el tema y ellos hablan de tuning, ¿no? O sea, de... No es que, no, Afinación. sí, Tuning. afinar, estás afinando, o sea, no estás cantando con una letra, sino que tú, por Es ejemplo... más un on, el famoso on, ¿no? Vale, ir acorde con Claro, o sea, jugar con lo que tienes, ¿no? Vale. ¿No? O sea... ¿no? Y con esto echar otra notita por ahí y como jugar con lo que tienes, Vale, ¿no? vale, vale. Y en ese sentido, pues, o sea, claro, generar armonías... Y antes nos has explicado estos que son más bien... Diapasones. Diapasones más bien graves. Sí, sí. Y... Estos son más agudos, estos son más graves. Vale, cuanto sí. más grande supongo que vibrará más. Claro, claro. Entonces, sí. ¿nos puedes explicar la diferencia de estos tres, por ejemplo? Bueno, pues mira, hemos oído ese, ¿cómo era, no? A ver, vamos a acercar un poco aquí. Sí. No puedes estar, vale, tienes así, que agarrar así. debajo. Sí. Y ves que armonizan, ¿no? Porque yo, según mi colección va creciendo, pues voy buscando que armonicen entre ellos, ¿no? Tengo entendido que has visto hace poco uno como si fuese una ducha, para meterte dentro. Sí, 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 casi como tamaño ducha para meterte dentro y darle y dije, guau, eso tiene que estar muy bien también, ¿no? No, me parece curioso cuando metes la mano. Sí, sí, lo que vibra, ¿no? Y este Sí, y este pues es otro. Este es el... más agudillo, ¿no? Sí, este es el más antiguo de los tres. Sí, ya se ve por la pinta. Sí, 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 aunque parece el más pocho, es el más caro de todos. Sí, tiene aquí unos grabados. Sí, tiene unos grabados que no sé lo que quieren decir, pero ya voy a ir a la tienda nepalí de Bilbao que descubrí el otro día y... A ver, vamos a darle a los tres. A para los probar. tres, venga. En orden, vamos a parar. A ver, mira. Y entonces si tú estás en la mitad Ya, sí. de esos tres, Entiendo. es... Te vibra la mano exagerado. O sea, estoy notando la vibración. Sí, pero es que es todo, o sea, si yo, ¿te acuerdas como te puse el otro día? Te puse uno a cada lado de la cabeza Sí. y otro encima del corazón. Y les das a los tres y hay las energías que las ondas sonoras, las frecuencias armónicas que se generan, ahí te dan una sensación de bienestar brutal porque te están haciendo bien, ¿Y esto literal. utilizas para...? Eso es un palo de lluvia, dale la vuelta. Entonces esto nada, es para generar el sonido no vamos a tenerlo ahí. de la que si no va a lluvia. sonar mucho igual. Sí, que es como súper relajante. Y luego tenemos
Tenemos gong. los gongs. Bueno, hay un gong. Sí, otro. este es de 22 pulgadas y este es de 32. Y entonces, claro, bueno, pues este obviamente es mucho más complejo, tiene una cantidad de voces y de posibilidades pues que es mucho más extensa que este. Este se utiliza casi como para pasarle por encima al ¿Podemos paciente. darle para escuchar? Sí, claro. Y luego todas estas mazas diferentes, porque con cada maza también Hay un sonido, ¿no? consigues una cosa. Entonces yo tengo aquí que uso, mira, o sea, esta, porque esta es para esto. Tengo aquí, mira, ¿ves, no? 1, 2, 3. Trae, a ver, para enseñar aquí. Sí, mira, esta es la más grande. Esto es para pegarle ahí. Exactamente, sí. Estas y cada una genera un sonido, O sea, ¿no? le pegas con Claro. cualquiera de todas. Sí, mira, o sea. Vale, aquel es bastante más agudo. Este es... Claro. Y luego, depende del tipo de maza, pues esto, por ejemplo, es lo que le dicen un flumi, ¿no? Y yo tengo uno, pero puedes tener 5 diferentes. Y con esto haces lo que se le dice la voz de la ballena. Ah, lo hacías aquí. ¿No sabías de dónde? No sabía de dónde venía. ¡Guau! O sea, cuando me estaba haciendo la semana pasada terapia, escuchaba, pero decía, ¿con qué lo hará? Porque estaba con los ojos cerrados y relajado. Claro, entonces, bueno, pues con estos diferentes, voy a levantar un poquito. Sí. Por ejemplo, ¿no? Estos son los que con estos haces fricción. Sí, Ajá. se parecen delfines, ballenas. Sí, exactamente. ¿No? ¿No? Sí. Con estos tengo otro por ahí, me falta una maza, bueno, da igual. Esta, al ser más pequeña... Eso parece ya tambores de guerra. Mira ahí. ¡Wow! Es que se queda en el ambiente. Sí. Y este, que es una maza más grande, pues... Es una pasada. Entonces, claro, cada... Es que con ese instrumento parece que estás bajo el agua. Sí. Sí, son sensaciones... ¿Y aquel que tienes allí qué hace? Ah, este es un tambor chamánico. Esto ya es más un instrumento musical, ¿no? Claro, sí, pero este, por ejemplo... ¿Has visto lo que ha pasado? Se han aunado, mira. A ver, dale. Sí. Ahora. ¿Ves? Bueno, que al final se utilizan, a ver, hay como progresiones, ¿no? O sea, cómo vas en una sesión, cómo vas moviendo al paciente de un estado a otro, ¿no? O sea, ir metiéndole en el espacio en el que le quieres meter. Eso es. En el espacio en el que le quieres meter para conseguir esa relajación absoluta y esa recalibración del sistema nervioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que en este fin de semana también durante el cursillo hemos hablado ha sido eso de empezar por la respiración, ¿no? Porque es cierto que cuando dos personas están en una habitación, sus sistemas se... El aura también de cada uno se... Si tú bueno, estás en sí, una frecuencia... sin irse a eso, es lo que se llama E-Train en inglés, que no sé cómo se dice en castellano, pero es que, por ejemplo, si estamos los dos en esta habitación durante un número de horas, nuestros ritmos cardíacos se aunan, nuestra respiración se aúna. Yeah. Es una cosa que los humanos, como somos animales, como todos los animales, hacemos. Yo, que a veces duermo con mi perro en la cama, nuestras respiraciones, yo me doy cuenta de que también se aunan, sí. ¿No? Entonces, los seres vivos nos sincronizamos de esa manera, ¿no? Entonces,
para llevar esa sincronía que al final también es curativa, ¿no? Desde el sanador hasta la persona que necesita sanación. Entonces, nuestros profes pues eso proponían empezar por la respiración Para sincronizarse un y poco. ayudar a la respiración con el tambor. Mira. ¿No? Entonces con el tambor ayudas a esa sincronización de la respiración, ¿no? Porque claro, al final estás recordándole al corazón que lata más despacio, ¿no? Que se relaje, que baje las pulsaciones, ¿no? Las taupadas, las pulsaciones. Las pulsaciones por minuto o lo que sea, ¿no? Entonces, pues es una parte del armamentario que utilizamos para llevar a la persona que está en la camilla pues a ese estado de recalibración del sistema completo. Antes comentabas que un amigo te dijo que era un poco escéptico. Sí. ¿Qué le dirías a esa persona que te dice, por ejemplo, he ido al médico, me dice que no voy a mejorar porque a ver si no voy a peor? Y... Yo le diría, pues eso, lo que te he dicho antes, no te lo tienes que creer, ven a que te haga una sesión y luego me dices. Porque, por ejemplo, mira, el otro día que, pues como mucha gente esta época del año, me pillé una gripe, ¿no? Se me bloquearon los oídos y me dolía sobre todo el oído derecho mogollón. Cogí el diapasón, me hice una sesión con el diapasón en el oído. Sí, me acuerdo que hablamos. Me dejó de doler. No se me desbloqueó, seguía bloqueado, pero por lo menos no me dolía. Ya. Yo me quedé verdaderamente sorprendida porque... A ti misma te hiciste. Sí, porque no me hubiera imaginado que el efecto podía ser tan inmediato, ¿no? Y luego otra consecuencia de ese momento que para mí ha sido muy interesante fue darme cuenta de que la vibración continuaba en mi oído muchos minutos más tarde, después de que yo hubiera utilizado el diapasón sobre mi oído. Entonces me di cuenta, claro, eso pasa en todo el cuerpo. Yo cuando yo te hago ahora la sesión y tú te vas de aquí y durante unas horitas tú estás vibrando. Sí. Claro, estás vibrando. Yo a casa iba andando y estaba flotando. Claro. Y entonces, pues eso es, no sé, eso me parece muy guay. Antes he hecho una pruebita antes de que vinieras, está ahí ese vaso de agua y entonces le he dado al diapasón y he metido en el vaso de agua. Y hacía olas, ¿no? No hacía olas. ¿Sabes lo que pasa? Han empezado a salir burbujas. Ostras. Burbujitas súper pequeñas, porque no ves que haga blup, blup, o sea, porque me ha parecido súper curioso. He dicho, ¿qué está pasando aquí? Que era como que no se movía nada en la superficie del agua, pero se estaban formando burbujitas desde abajo. Igual se estaba activando. ¿Sabes que se Algo. puede activar el agua también? Sí. Hay unos discos que tú pones debajo y se activa. No sé lo que estaba pasando, activa pero... con el sol también. Sí, me ha parecido súper Puede curioso. ser que... Entonces he pensado, algo así tiene que estar pasando, porque yo tampoco quiero decir, yo me siento estudiante de este tema, llevar 2 años estudiando esto claro. no es nada, ¿no? en el esquema de las cosas, pero me parece fascinante, ¿no? Intentar entender qué está pasando a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestras células, a nivel de nuestra capacidad autosanativa, ¿no? Y luego nuestra relación, antes al principio has dicho algo muy bonito, ¿no? Que es nuestra relación con el sonido, los sonidos que desde pequeños, por ejemplo, nos pueden, por ejemplo, a mí, que he pasado mucho tiempo al final lejos de aquí, ¿no? Para mí el sonido de la mar, ¿no? O tener esos horizontes de 180 grados de mar. Para mí esas son cosas que yo echaba muchísimo de menos, ¿no? Ese sonido, esa sensación visual de amplitud, ¿no? Es que para mí, sobre todo el oído, el sonido y el olfato, es lo que me hace recordar a cosas. Claro. Entonces, más que la vista, más que tocar algo, ese... Claro, entonces que al final una cosa muy bonita también que ha dicho uno de nuestros profes ha sido, hay pocas cosas como el sonido, porque el sonido, a pesar de ser invisible, mira el efecto que tiene sobre nosotros, ¿no? Y ponte a pensar, o sea, no está ahí, no lo podemos ver, ¿no? ¿Cuántas cosas hay en este mundo que no nos decimos que si no lo veo no lo creo, ¿no? Pues el sonido no lo ves, pero sabes perfectamente que te está afectando. Aunque me digas, no creo en la sonoterapia, pero me encanta la música trance,
o me encanta el heavy metal, simplemente, me encanta la chalparta, me da igual. Que te llega alguien algo feo, te lo está diciendo. Claro, exactamente. Entonces, está claro que el sonido tiene un efecto brutal sobre nosotros. Lo mires como lo mires, es algo que no es visible, que no le podemos poner un cuerpo, porque no le podemos poner un cuerpo, pero podemos sentir físicamente en nuestros cuerpos, sobre todo si nos sometemos a una sesión de sonoterapia que es enfocada, que es precisa, que te ataca donde te tiene que atacar para quitarte el mal que puedas tener, ¿no? Y ahí puedes ver que verdaderamente las frecuencias, las ondas sonoras, o sea, somos energía, estamos hechos de la materia del universo, ¿no? Entonces, el sonido, ¿cómo empieza el universo? El Big Bang, ¿no? Es una explosión, es sonido lo que genera el universo. Entonces, pues está súper claro que el sonido es una de las armas que tenemos que hasta ahora no hemos utilizado demasiado, pero creo que la gente va a empezar a enterarse más y más. Creo que hemos utilizado más para hacer el mal que el bien. Sí, bueno, no sé, se ha hecho música muy bonita también, ¿no? Vamos a decir. La verdad, sí, la música es muy sanadora, ¿no? También, de por sí, pero sí que es verdad que... Yo decía más en el día a día, en un coche que pasa, ruido, alguien que te grita, no hay tanta gente que te hable suave. Sí, también es verdad. Y yo también echo de menos, mira, los sonidos, no sé si tú te acuerdas de los sonidos que antes había en el puerto, por ejemplo, de los barcos cuando estaban flotando gling, glong, 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 y las poleas y el ruido de las banderas en los barcos, ¿no? Haciendo flap, 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 flap. No sé, todos esos ruidos que han desaparecido, que eran ruidos bonitos, vamos a decir, ¿no? Y ahora hay como ruidos más feos, ¿no? Que son, ¿no? más agresivos, más desagradables, ¿no? Y bueno, ese es todo otro tema, ¿no? Pero es pura armonía. Sí, es eso. Y al final, claro, al armonizar el sonido a tu alrededor, al final pues armonizas también, ¿no? El ecosistema de tu cuerpo. Sinceramente, antes de probar cualquier medicamento, probar esto. O sea, desde que era un poco escéptico cuando me dijiste, pero bueno, hay que probar todo. Yo siempre soy de probar las cosas. Entonces dije, voy a probar. Y antes de tomar cualquier paracetamol, me expondría a esto. Sí. La verdad es que yo, desde luego, en mi vivencia propia y como conejillo de Indias #1, tengo que decir que para mí ha tenido un efecto y está teniendo un efecto súper positivo sobre mi salud física y mental, o sea, porque también estoy muchísimo más tranquila. O sea, todos esos estreses, la ansiedad, los nervios, la mala leche, todo eso está... Antes de terminar, tenemos otra oferta para ti. Si queréis pedir cita con Isana Sonoterapia, si decís que venís de parte de KT Podcast, podéis tener un descuento del 10%. Así que escribir o llamar. Bueno, y para terminar ya, aquí me dio una idea la anterior vez Nutriley. Y me parece interesante que le hagamos a la gente, cada uno, un microhábito que puede implantar fácilmente al día para que mejore su bienestar. Pues sí, mira, nuestros cuerpos son máquinas vibratorias, entonces no necesitas un cuenco tibetano, no necesitas un diapasón, no necesitas un gong, tú simplemente puedes hacer esto. Y eso lo puedes hacer fácilmente, pues una canción que te gusta, pues la cantas así. Tararearlo. No es tararear, es que no sé cómo se le dice eso. Humming se dice. Aún de toda la vida. Pues eso, pues haciendo eso con la boca cerrada y haciendo que vibre todo, pues un par de cancioncillas al día, así, 5 minutos. Que 5 minutos al día, 5 minutos al día haz que tu cuerpo vibre. Tu canción preferida, la coges y la cantas de ese modo. De esa manera, exactamente, sí. Y vas a ver qué bien. Tiene un efecto detoxificante
relajante, y luego que también para los que creemos en estas cosas nos desbloquea las chakras, que es muy importante. Porque si te desbloquea esta chakra, entonces puedes empezar a decir las cosas que tienes por decir y que no has dicho, que es muy importante, ¿no? Si te desbloqueas esta chakra, puedes empezar a querer a la gente que te rodea mejor, etcétera, 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 ¿no? Si te desbloqueas esta, pues puedes estar más en contacto con todo lo que sea lo divino, lo espiritual. Vale. Pues eso, que sirve para mucho, yo creo. El microhábito que voy a decir yo hoy es descalzaros y poneros los pies en la tierra. Ah, eso por supuesto. Que también Sí, es para descargar las vibraciones. Sí. Hombre, Entonces, si ya y te vas a Arichachu y te pones allí con en los la pies playa, descalzos sí, a tocar hacer el agua, esto andar, y sí, hacer y esto a la hacer- vez, ya, vamos, lo Sí, bordas. antiinflamatorio natural. Exactamente. Sí, Vale, sí. pues muchas gracias, Amaya, es que ricasco. Es que ricasco, Iñi. Ajá. Sí, por darme Ha la sido muy oportunidad interesante. de un poco de... Yo sé que la gente aquí no ha tenido muchas noticias de esto, ¿no? Pero yo creo que se va a expandir cada vez más. Creo que la gente cuando entre en contacto con este tipo de terapia, como cuando entré yo, pues va a ver que es sorprendentemente Sanador. muy eficaz, muy sanadora desde el primer momento, Sí, ¿no? sí es. Y yo creo que eso tiene, a diferencia de otras cosas que también son muy buenas, no por quitarle a nada su efectividad, pero yo tengo la sensación de que esto empieza a funcionar desde el minuto cero. Sí, yo también lo creo. Sí. Ajá. Es que ricasco. Vale, Suri. Gracias. Nos Vale. vemos en el siguiente podcast.